Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCM. Hoy quiero compartir con ustedes una sección del curso de Milagros que está específicamente en el apartado que se llama Manual para el Maestro. Este es un apartado o libro dentro del libro dedicado a los aspirantes a maestros de Dios, ¿no? Y esta sección, que es la sección 10ª del manual para el maestro, se titula ¿Cómo se deja de juzgar? Me parece muy oportuno que la compartamos, porque independientemente de que tengamos aspiraciones a ser maestros de Dios, nos va a servir a todos. La realidad es que sí, porque bueno, el tema del juicio es algo que todos tenemos que lograr deshacer para que la mente se despierte, ¿no? A la realidad de quién somos, que es el Hijo de Dios, y no de estos personajes que creemos ser. Bien, dice así: los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustitutos de la verdad. Tal como el mundo usa el término, es decir, el término juicio, la palabra juicio, el concepto juicio, un individuo es capaz de tener buen juicio, entre comillas, o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Nosotros estamos convencidos que el juicio es algo que eh, está bien tenerlo, sobre todo el desarrollar un buen juicio, ¿no? Y incluso la educación en sí misma, en el sueño de este mundo, está orientada a ese objetivo, que el individuo tenga un buen juicio. Sin embargo, nos dice Jesús que el juicio, eh, como fabricación del ego, pretende sustituir a la verdad, ser un sustituto de esta. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio, entre comillas, para uno, es malo, entre comillas, para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. ¿Esto de qué nos habla? De que el buen juicio o mal juicio es a criterio de cada quien según lo que cada persona percibe. Por ende, no hay un juicio que sea bueno y uno malo porque eh, está basado en percepciones. La percepción no es la verdad. Es ver aquello en lo que yo creo, de lo que estoy convencido, por eso es una creencia, de forma inconsciente, y que como es algo que no tiene que ver con el orden de la verdad, no tiene que ver con conocer, sino con ver lo que yo quiero ver, bueno, ahí la verdad no entra, no hay objetividad. Entonces, a criterio de cada quien, algo puede ser juzgado como de buen juicio o de mal juicio, pero en ninguna de esas opiniones o aseveraciones en realidad está la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene nada que ver con lo que yo percibo y con lo que yo juzgo como bueno o malo. En este caso estamos hablando del juicio. La verdad, la única verdad es que soy el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. Fíjense lo que nos dicen. Tampoco hay forma de enseñar eh, un criterio que nos permita poder, de alguna manera, explicar o, o argumentar lo que sería un buen juicio o un mal juicio, porque según cada quien percibe lo que le parece. Entonces, eh, ¿en qué nos podemos basar para decir que es un buen juicio o un mal juicio? Es completamente subjetivo, por ende, es completamente equivocado, errado.
porque está sujeto a lo que cada uno quiere ver. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, es decir, de estas categorías. Yo puedo tener un maestro en el mundo que me diga que tal cosa está bien y tal otra está mal. Y yo puedo entrar en desacuerdo con ese maestro. Por lo cual, ¿qué significa esto? Que no hay un criterio en el cual basar la argumentación de que esto está bien o esto está mal, porque eso queda sujeto a lo que cada uno cree o- o quiere creer. Entonces, lo que a mí se me enseña como lo malo o lo bueno, yo puedo tener otra percepción de lo mismo. Y ahí es donde se genera el conflicto. ¿Por qué? Porque el juicio en sí mismo no es la verdad, y mucho menos puede sustituirla, obviamente. Entonces, eh, ahí es donde se generan siempre el problema, porque a mi juicio, algo está mal, algo es imperdonable, algo es irremediable. Y a juicio de otra persona puede no ser así. Ahora, ¿mi juicio en qué se basa? ¿En qué argumentación? Ninguna, es lo que a mí me parece. El juicio de la otra persona, ¿en qué argumentación se basa? Para poder decir, no, esto es así y no como vos pensás. En ninguna argumentación. O sea, está sujeto a lo que al otro le parece. Por ende, eh, todo juicio no tiene cimientos sólidos, porque precisamente no hay una objetividad en, en lo que serían las bases de cada juicio, de ningún juicio. Por eso nos explica esto. Eh, en cualquier momento el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, de las categorías, ¿no?, en que se divide el juicio, bueno y malo. O el maestro puede ser inconsistente en lo que cree. El maestro puede argumentar algo que resulte inconsistente para el alumno. Buen juicio, entre comillas, en este contexto no significa nada. Mal juicio, entre comillas, tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Y atención a esto, Jesús nos dice que ni siquiera podemos juzgar, no es solamente que no podemos. Si leemos los Evangelios, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar pasajes donde Jesús le dice a sus seguidores o a sus detractores que no juzguen a los demás. Bueno, aquí no, lo que nos explica es que no solo eh, no debemos, sino que tampoco se puede juzgar. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. Cuando renunciamos a los juicios, estamos renunciando a lo que nunca tuvo lugar, por no ser la verdad. Por ende, a lo que estamos renunciando es a lo que nunca existió, a lo que para nosotros se puede practicar, pero es imposible en la realidad, que es la de Dios, que esto sea así, porque no puede existir algo que sea un sustituto de la verdad. En realidad simplemente se ha vuelto más honesto. Cuando yo reconozco como aspirante a maestro de Dios que no ni siquiera puedo juzgar, no es que no debo juzgar, no puedo juzgar, porque cuando yo juzgo estoy pretendiendo sustituir a la verdad simplemente desde mi perspectiva, que está basada en una opinión o aquello en lo que yo creo, eh, porque así lo elegí. Entonces no hay una objetividad, ahí no hay lógica. Cuando yo reconozco que esto es así, que no puedo juzgar por ser un aspirante a maestro de Dios, lo que hago es volverme más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. O sea, desisto de abrir juicios, buenos o malos,
porque todo juicio que yo abra, bueno o malo, todo lo que juzgue como buen juicio o mal juicio, no tiene razón de ser, no tiene una base sólida eh, sobre, sobre la cual argumentar eso que yo emito como una opinión. Esto no es un sacrificio, o sea, no es imposible eh, aprender a dejar de juzgar. No es tan difícil como imaginamos, nos está queriendo decir Jesús. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y aquí nos dice que hay otra manera en que sí, el juicio puede pasar a través de mí, puede tener lugar a través de mí, pero va a venir de parte de aquel que es el que sabe, de aquel que conoce y no percibe, es decir, del Espíritu Santo. Y este juicio no es ni bueno ni malo, el del Espíritu Santo. Es el único juicio que existe y solo uno. O sea, es el único juicio que existe y solo uno porque es el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese juicio que da testimonio de la verdad? El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Entonces, todo lo que yo juzgue como positivo o negativo en los demás no tiene ninguna argumentación sólida, no tiene lógica, porque no se basa en la verdad. La verdad es que soy el Hijo de Dios. Todo lo que yo opine de un hermano, de mí mismo, no tiene una base sólida porque no está dando testimonio de la verdad. Está basado en una opinión que yo formo a partir de una percepción que siempre es errónea, porque la percepción en sí misma es un error. La percepción es no conocer, es desconocer. Percibir, dice Jesús, no es ver. La visión no tiene lugar cuando sí tiene lugar la percepción. Y de la misma manera al revés. Cuando tiene lugar la visión, dejamos de percibir. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. El objetivo de nuestro programa es el despertar de la mente. A diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es decir, a diferencia de lo que el mundo nos enseña en sus aulas de clase o de lo que aprendemos directa e indirectamente con nuestras familias, eh, el objetivo, digamos, del plan de Dios para la salvación es que reconozcamos de que el hecho de juzgar, tal como nosotros lo entendemos y lo hacemos permanentemente, no es posible. ¿Por qué? Porque es algo que se basa en la percepción y no en la verdad. Por ende, no tiene razón de ser porque nunca nos va a acercar al conocimiento. Nunca vamos a estar en lo correcto abriendo juicios, porque abrir un juicio no es estar en eh, conocimiento de la verdad, es percibir, es opinar a partir de lo que yo creo, porque a mí me parece así, y me parece así porque baso mi opinión, mi parecer, en algo que es completamente subjetivo, pero no es la verdad. Esto no es una opinión, sino un hecho, nos dice Jesús. Esto mismo que nos está diciendo que es imposible juzgar, es un hecho. Insisto, por esto de que no está fundamentado ni cimentado en la verdad. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Es decir, para yo poder emitir un juicio, tendría que ser depositario del conocimiento absoluto de todo y de todos. Ninguno de nosotros, en el estado de conciencia actual en que nos encontramos, tenemos el conocimiento absoluto de nada. Entonces, si no tenemos el conocimiento absoluto de nada, como sí lo tiene el Espíritu Santo, no podemos emitir ningún juicio porque son opiniones que no se basan en la verdad, no se basan en el conocimiento con mayúscula.
Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Es decir, si yo reconozco que no tengo el conocimiento absoluto de nada, también tengo que reconocer que mis juicios lo único que van a generar es conflicto sobre cada cosa o cada persona que yo los abra. Por ende, me tengo que llamar a silencio. Porque si todo lo que emito está equivocado por no tener el conocimiento absoluto, ¿para qué lo estoy emitiendo? Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todo sobre los que ha de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. Es decir, yo tendría también que poder saber si realmente estoy en lo cierto. ¿Realmente estoy en lo cierto cuando opino sobre algo, sobre alguien? ¿Realmente estoy en lo cierto? Porque yo puedo opinar basándome en lo que a mí me parece o en lo que creo que el otro va a hacer o en lo que creo que el otro es o en lo que creo que el otro piensa, pero ¿en qué puedo fundamentar eso? En nada. Entonces, ¿estoy en lo cierto cuando opino sobre algo, sobre alguien? Si no puedo tener el conocimiento absoluto de todas las cosas y de todos los seres, no. Bueno, entonces me tengo que callar la boca para siempre, directamente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo eso? ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto de que quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Solamente por falta de humildad podemos ser capaces de abrir un juicio. Así sea sobre la cosa más pequeña o sobre la cosa más tonta en relación a alguien o alguna situación. Únicamente alguien que está en delirios de grandeza puede atreverse a opinar como si tuviera el conocimiento absoluto, que sí tiene Dios, a diferencia de nosotros. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? Fíjense lo que nos pregunta. Si somos conscientes de todas las veces que creímos tener el conocimiento sobre todos los hechos y luego nos dimos cuenta que estábamos equivocados. ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Cuando yo tomo decisiones y abro juicios sobre los demás, eso sería una decisión. En el momento que yo abro un juicio, estoy decidiendo eh, opinar que esto es así o que esta persona es eh, de tal manera. ¿En base a qué? A lo que a mí me parece. Pero eso es completamente arbitrario, porque yo no lo puedo fundamentar en la verdad. Es lo que a mí me parece. Entonces eso es una falta de humildad, es un delirio de grandeza. Es querer ocupar el lugar de Dios, que es el que lo sabe todo. Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio, y es este. El único juicio posible es este, el que nos va a compartir a continuación. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos de su juicio, que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Se está refiriendo al Espíritu Santo como único guía y maestro que tenemos que tener. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Todo lo que yo puedo opinar, todo lo que yo perciba es una ilusión. No tiene sus cimientos en la verdad, porque yo no estoy en conocimiento por el momento de la verdad.
Yo no estoy en posesión del conocimiento absoluto. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero, mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Es decir, antes de emitir un juicio, antes de convencerme de que esto es así o que tal persona es como yo creo que es, lo que tengo que pedir es la visión del Espíritu Santo para dejar de percibir y pasar a conocer. Esa es la diferencia entre percibir y ver. El ver solo es posible si yo pido la visión del Espíritu Santo. Si no, solamente percibo. Ahora, el que yo perciba no tiene nada que ver con el conocimiento de la verdad. El que yo perciba siempre me va a llevar al conflicto porque siempre estaré equivocado si me quedo con mi percepción en lugar de pedir en su lugar la visión del Espíritu Santo. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Es imposible que cometamos errores o dudemos o experimentemos miedo si pedimos la visión del Espíritu Santo, porque ahí dejaremos de percibir y pasaremos a conocer. Si yo percibo que corro peligro y me quedo con eso, bueno, toda mi experiencia de temor, de duda o de peligro va a estar basada en algo que es erróneo. Ahora, si pido la visión del Espíritu, voy a pasar a estar en conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Hijo de Dios no puede sufrir ninguna clase de daño. El Hijo de Dios no tiene nada que temer. El Hijo de Dios no puede sufrir ninguna clase de pérdida. Y el Hijo de Dios somos todos. Eso creo que ya a esta altura del partido está más que claro. Su guía es infalible, la guía del Espíritu. Nosotros, no, como creemos ser, elegimos creer que somos estos personajes, no el Hijo de Dios, somos falibles por tener la experiencia de la percepción, al elegir creer que somos apenas mortales. Y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir, donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios, lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. Esto me parece muy importante también. No es difícil de renunciar a los juicios, lo que es difícil es aferrarse a ellos. En la medida que insistamos con aferrarnos a nuestros juicios, lo único que vamos a tener son experiencias dolorosas y de conflicto. Será, digamos, algo difícil para nosotros en nuestro día a día, vivir desde el juicio propio y no pedir en su lugar el juicio correcto, que sería la visión del Espíritu Santo. El Maestro de Dios los abandona gustosamente a sus juicios, a sus propios juicios. En el instante en que reconoce su costo, es decir, todo el dolor, el sufrimiento y el agotamiento que le van a representar sus juicios a posteriori. Toda la frialdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? Maravilloso y bueno, para reflexionar. Si les gustó, no se olviden de darme un like, eh, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, para estar siempre recibiendo las novedades del mismo y para ayudarme a que esto circule por YouTube permanentemente y llegue a una mayor cantidad de personas.
Nos vemos en un próximo encuentro y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.